compañeros, tengan todos una buena tarde. Eh, Primero mi compañero Franly, que empezaba la exposición, creo que tuvo algunos inconvenientes, no hemos podido comunicarnos con él. Am, Así que yo daré inicio a la exposición, ¿no? El Sí, tema es, continúa. sí, doctora. El tema es soporte nutricional en pacientes quirúrgicos. Siguiente, por favor. Mm, eh, tal vez el compañero se conecte más tarde, doctora. ¿Puedo pasar sus diapositivas? Pasa por favor las diapositivas hasta donde corresponda. Está bien, doctora. Siguiente, por favor. Una más. Sí, ya, ahora sí. En lo que respecta a los requerimientos nutricionales del paciente quirúrgico, vemos que para calcular los mismos debemos basarnos en los requerimientos energéticos y los proteicos. Los requerimientos energéticos, eh, vemos que primero, ¿no? El gasto energético basal de una persona es aproximadamente de 25 kilocalorías por kilogramo al día. Y el cálculo lo podemos realizar de tres formas. Primero, por una calorimetría indirecta, en la cual vamos a calcular el gasto energético en base al consumo de oxígeno y la producción de CO2. También podemos hacer uso de la fórmula de Harris-Benedict del gasto energético basal, donde se tiene en cuenta el sexo, el peso, la talla y la edad de la persona, ¿no? Y para el cálculo del gasto energético total, se va a corregir con la ecuación de Long, de cual vamos a hallar el gasto energético basal mediante la multiplicación del gasto energético, perdón, el gasto energético total, lo hallamos mediante la multiplicación del gasto energético basal por el factor de actividad, el factor de agresión y por el factor térmico. En donde el factor de actividad, vemos que se puede, o lo podemos considerar, ya sea el paciente esté en cama, donde se va a considerar una puntuación de 1.1, si está sentado 1.2, si está deambulando se va a considerar 1.3. En cuanto al factor de agresión, si el paciente no tiene complicaciones se va a considerar 1, si se sometió a una cirugía menor 1.2, en el caso de una peritonitis 1.4, un traumatismo encefalocraneano 1.6, en el caso de los quemados, por ejemplo, también, si es menos del 20%, puede ser una puntuación de 1 a 1.5, un quemado de 20 a 40%, una puntuación de 1.5 a 1.8, y un quemado de más de 40%, de 1.8 a 2. En lo que refiere al factor térmico, se va a considerar 1.1 por cada grado de temperatura mayor a 38 grados. Sin embargo, en este punto podemos decir que esta forma va a sobreestimar los requerimientos calóricos del paciente en un 20 a 30%. En lo que refiere a la calorimetría indirecta, vamos a ver que esta está basada en que la energía liberada en la glucólisis aerobia y anaerobia se va a transformar en trabajo o calor. En esta vemos que se va a medir el cociente respiratorio y de este modo podemos conocer la utilización de las grasas con un cociente cercano a 0.7, así como también la utilización de la glucosa con un cociente cercano a 1. Además, se dice que los cocientes superiores a estos van a indicar un excesivo aporte energético. Y este va a resultar un método complejo. Siguiente, por favor. Bien, en lo que refiere a los requerimientos proteicos, mmm, vemos que se debe conseguir un balance nitrogenado positivo, para lo cual debemos tener en cuenta el grado de agresión, el estado nutricional y la relación de kilocalorías no proteicas por gramo de nitrógeno. Ahora, para que las proteínas puedan ser utilizadas, se debe o se necesita un aporte calórico adecuado. Dicho esto, se va a necesitar de 120 a 200 calorías por gramo de nitrógeno. Siguiente, por favor. Ahora, podemos ver, ¿no? Aquí los diferentes requerimientos de agua y electrolitos. Primero, las recomendaciones diarias de agua y macronutrientes por kilogramo de peso corporal. En lo que refiere al agua,
el requerimiento será de 30 a 50 mililitros por kilogramo. Las proteínas de 1 a 2 gramos por kilogramo. Los carbohidratos de 2 a 7 gramos por kilogramo. Las grasas de 0,6 a 1,3 gramos por kilogramo. Vemos también que los requerimientos de los líquidos pueden variar según el balance hídrico del paciente. Siguiente, por favor. Bien. En lo que respecta a los requerimientos de los electrolitos por kilogramo de peso, vemos que en el caso del sodio es de 1 a 4 mil equivalentes por kilogramo. En lo que refiere al potasio, de 1 a 4 mil equivalentes por kilogramo. El magnesio, 0,10 a 0,40 mil equivalentes por kilogramo. El calcio, de 0,15 a 0,20 mil equivalentes por kilogramo. El fósforo, de 0,20 a 0,30 milimoles por kilogramo. En lo que refiere al cloro, el requerimiento va a ser de 1 a 4 mil equivalentes por kilogramo. El zinc, de 0,15 a 0,30 mil equivalentes por kilogramo. En lo que respecta a las recomendaciones de oligoelementos, el zinc de 2,5 a 4 miligramos, el cobre 0,15 a 1,5 miligramos, el cromo de 0,01 a 0,02 miligramos, el manganeso de 0,15 a 0,80 miligramos, el selenio de 0,20 a 0,30 milimoles por kilogramo, el yodo de 0,120 miligramos. El hierro en los varones es de 1 y en las mujeres de 2. El cobalto de 0,002 a 0,005 miligramos. Y en lo que respecta a las vitaminas, la vitamina A de 3.300 unidades, la vitamina D de 200 unidades, la vitamina E de 10 unidades, la vitamina K 0,5 miligramos, la vitamina B1 3 miligramos, la vitamina B2 3,6 miligramos, la niacina 40 miligramos, la vitamina B6 4 miligramos, la vitamina B12 5 microgramos, el ácido pantoténico 15 miligramos, la vitamina C 100 miligramos, el ácido fólico 0,4 miligramos, la biotina 60 miligramos. Siguiente, por favor. Bien, ahora en lo que respecta a las recomendaciones calóricas generales, vemos que aquí el cálculo se va a realizar en función del grado de estrés metabólico. Asimismo, debemos evitar la sobrecarga calórica, que no debe ser más de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo al día. De la misma manera, debemos administrar de forma balanceada las proteínas en un 10 a 20%, los carbohidratos en un 50 a 70%, las grasas en un 20 a 30%. También debemos evitar la sobrecarga de glucosa, que no debe ser más de 5 gramos por kilogramo al día. Y debe tenerse un especial cuidado en los pacientes diabéticos. También debemos evitar la sobrecarga de grasas, que no debe ser más de 1,5 gramos por kilogramo al día. Asimismo, administrar la nutrición parenteral total en no menos de 10 horas. Siguiente, por favor. Muy bien. En lo que refiere a las recomendaciones de proteínas, esta se debe calcular en función al grado o de estrés metabólico. No debe ser más de 2 gramos de proteínas o aminoácidos por kilogramo al día. Y no se debe administrar en la nutrición total parenteral en menos de 10 horas. Asimismo, se debe tener un especial cuidado en pacientes con insuficiencia hepática o renal, ya que esta podría ocasionar una encefalopatía o un aumento de creatinina. En lo que respecta a las recomendaciones de lípidos, se debe evitar el déficit de ácidos grasos esenciales, tales como son el ácido linoleico, el linolénico y el araquidónico. Asimismo, se debe tener un especial cuidado con los pacientes dislipidémicos en este punto. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a lo que refiere a las vías de acceso para la nutrición artificial, vemos que el paciente quirúrgico pues, puede requerir una nutrición artificial, ya sea de forma total o como suplemento a su alimentación.
Esto según las características de las enfermedades o de la enfermedad que padezcan, ¿no? La enfermedad de base, del estado nutricional y de la técnica quirúrgica a la que será sometido. Ahora, la nutrición artificial se va a dar de forma pre o post operatoriamente y las vías de acceso van a variar, ¿no? Conforme sea la situación. Siguiente, por favor. Empezaremos con lo que es la nutrición integral. Esta va a ser definida como una técnica de soporte nutricional en la que se van a aportar nutrientes directamente al aparato digestivo mediante una sonda, ya sea nasal o percutánea. Esta va a tener beneficios, como son que es más fisiológica, va a ser más segura, es menos costosa, va a prevenir la translocación bacteriana, va a mejorar la morfología de las vellosidades intestinales y también si va a mantener la función hepática, permitiendo que el hígado almacene y procese, así también como libere los nutrientes de forma natural. Vemos también que si se da de forma precoz, es decir, dentro de las 48 horas postoperatorias, va a reducir la estancia hospitalaria, ya que la evolución del paciente crítico se va a ver mejorada. Y si añadimos fórmulas enriquecidas con inmunonutrientes, se va a reducir las complicaciones infecciosas. Siguiente, por favor. Bien, en lo que respecta a la nutrición parenteral, esta hace referencia al aporte de nutrientes por vía extradigestiva, ya sea por una vena periférica o central. Va a inducir la atrofia, ¿no? Y la desorganización de las vellosidades intestinales y va a provocar una disminución de la superficie de absorción. En las indicaciones vemos que eh, se va a recurrir a esta cuando no se pueda usar la vía entérica. Y asimismo va a ser indispensable o se va a recurrir a ella también en el caso de ser indispensable el reposo digestivo para tratar la enfermedad de base, como puede ser el caso de una fístula gastrointestinal cutánea, una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia hepática. Siguiente, por favor. En cuanto a la cronología de la nutrición artificial, vemos que primero, ¿no? Una nutrición preoperatoria. Esta se va a dar en pacientes desnutridos en los que se debe aplazar la intervención hasta corregir, aunque sea de una forma parcial, su déficit nutricional. En lo que refiere a la nutrición postoperatoria, eh, esta se va a dar en pacientes bien nutridos que no se alimenten normalmente por más de una semana, o también en pacientes malnutridos que no se alimenten normalmente en los primeros días del postoperatorio, así también como en pacientes sometidos a un alto grado de estrés postoperatorio. Siguiente, por favor. Bien, la nutrición oral se puede dar en un periodo preoperatorio o postoperatorio tardío. Esto en función de la recuperación de la peristalsis y la tolerancia a la ingesta, los cuales nos van a determinar, ¿no? Nos van a conducir a elegir una dieta adecuada. La nutrición enteral se va a dar en el postoperatorio precoz e inmediato o cuando sea imposible la nutrición oral. Va a ser usada siempre y cuando exista un buen funcionamiento del aparato digestivo en pacientes que no puedan ingerir por sí mismos, que estén desnutridos o que estén en un postoperatorio grave o cuando exista una anastomosis del tracto digestivo superior. En cuanto a sus indicaciones, pues va a estar indicada, valga la redundancia, en caso de malnutrición calórico-proteica con ingesta oral de nutrientes inadecuada. Asimismo, en un estado nutricional normal con ingesta inferior al 50% de requerimientos, en el caso de una disfagia severa, en el caso de una fístula enterocutánea de bajo débito y en las resecciones masivas de intestino delgado menores al 70%. Y va a estar contraindicada en el caso de fístulas intestinales altas, así como también en fístulas de alto débito
en las diarreas, en el hilo paralítico, pancreatitis aguda grave, obstrucción intestinal o una hemorragia digestiva. Siguiente, por favor. Bien, por último, la nutrición parenteral. Se debe recurrir a ella siempre que sea imposible la nutrición enteral y se debe realizar mediante un acceso central que va a aportar todas las necesidades calóricas diarias o uno periférico, como ya había mencionado antes, ¿no? Que en este caso la administración se va a dar por vía intravenosa. Eh, para esta forma, ¿no?, de administración, pues se va a requerir preparados menos irritantes, los cuales van a tener un poder calórico inferior a las necesidades diarias. Eh, en cuanto a su uso, pues se puede usar como suplemento o también para periodos cortos en pacientes no desnutridos. En cuanto a sus ventajas, vemos que es sencillo, ¿no?, para cateterizar. Así también el manejo de las fórmulas va a ser sencillo. Va a haber menores complicaciones y también estas van a ser menos graves. En cuanto a los inconvenientes, vemos una aparición de flebitis. Las mezclas no deben pasar los 900 miliosmoles por litro. También vemos que la nutrición no debe durar o no debe superar los 8 a 10 días. Las indicaciones, bueno, debe darse al comienzo y al final de la nutrición parenteral central, también ante una dificultad para acceder al sistema venoso central. También puede darse como un complemento a la nutrición enteral o a la nutrición oral. También por la retirada de un catéter central debido a una sepsis, así también en el caso de una trombosis de la vena cava superior, en un postoperatorio de cirugía mayor no complicada, en normonutridos o desnutridos leves, así también como postoperatorios que requieran una dieta absoluta, 4 o más días. Y por último, ¿no?, en situaciones de hilio prolongado. Eso es todo respecto a mi tema, doctora. Gracias. Gracias. Continuamos. Bien, entonces hablaremos un poco más acerca de la nutrición enteral. Nosotros vamos a tener que la nutrición enteral como tal va a ser una técnica de soporte nutricional, el cual va a apoyar nutrientes y esta va a ser de forma directa al aparato digestivo. Bien, a nosotros acá en este tipo de nutrición tenemos que ver, ¿no?, cuál es el objetivo de esta nutrición. Nos dice que el objetivo principal o de este tipo de alimentación es evitar, ¿no?, o corregir las desnutriciones en pacientes que no puedan satisfacer en más del 60% de las necesidades nutricionales, ¿no? Y esto por un tiempo de más de 10 días con alimentos naturales elaborados. O de otra manera podría ser, el otro objetivo es influir, ¿no?, terapéuticamente en el curso de la enfermedad por medios de la combinación con distintos nutrientes, ¿no?, que se va a dar al momento de dar el preparado para este tipo de nutrición. Bien, como se ha hablado, ¿qué indicaciones o qué se tiene que tener en consideración para dar una nutrición enteral, no? Se debe cumplir los criterios de necesidad de nutrición artificial, que tenga una vía de acceso al tubo digestivo y que haya ausencia de contraindicaciones absolutas. Entonces, cuando nosotros nos referimos a contraindicaciones absolutas, hacemos referencia a la peritonitis difusa, a la obstrucción completa del intestino delgado o grueso, a una perforación intestinal, a vómitos intratables, a hemorragias digestivas agudas graves activas, a inestabilidades hemodinámicas graves o malas absorciones graves, ¿no? Cuando esto se da con una incapacidad para absorber nutrientes en un tubo digestivo que sea menos de 1 metro en el intestino delgado, pero en estas 5 colon o más de 30 centímetros, contando más la porción del colon. Siguiente, por favor. Bien, entonces nosotros vamos a hablar acá de dos tipos de bueno, dos tipos de que se puede dar por medio de la sonda nasogástrica o la sonda nasoyeyunales. Bien, en la sonda nasogástrica nosotros va a ser, es la sonda más utilizada que se va a dar en cuanto a los pacientes quirúrgicos. En cuanto a la sonda como tal, esta va a medir entre 75 a 90 centímetros de largo con un grosor oscilante entre 8 a 18 French, ¿no?, al cual un French equivale a 1/3 de 1 milímetro.
Ahora, este nos va a permitir comprimir el estómago, ¿no? Es bueno, ¿no? El aporte que nos va a dar la sonda nasogástrica. Y también esto nos va a permitir que llegue la comida de la manera más fisiológicamente posible, ¿no? Hacia el estómago, ¿no? Y esto nos va a dar menos consecuencias, como menos casos de diarreas, y se puede dar la administración de nutrientes en bolos. Ahora, ¿cuál va a ser el problema de la sonda nasogástrica? Va a ser que puede ser utilizada habitualmente, ¿no? Con fines mecánicos, ¿no? Como es la descompresión gástrica. Y esta, por el calibre, ¿no? Esta va a ser demasiado gruesa como para mantenerla posteriormente con fines nutritivos durante largos periodos de tiempo. Esto debido a que este grosor nos puede también provocar erosiones nasales o incluso sinusitis, y también esto nos puede llevar a predisposición de reflujos gastroesofágicos, ¿no? O a la microaspiración, y por tanto esto nos podría llevar a un caso de neumonía. En caso de las sondas nasoyeyunales, esta va a llevar el alimento directamente al intestino delgado. Ahora, esta va a ser útil para pacientes con trastorno de vaciamiento gástrico o con riesgo alto de broncoaspiración. Ahora, estos van a existir sondas de doble luz, los cuales nos va a combinar la aspiración gástrica más el acceso intestinal, ¿no? Y su colocación, esta es generalmente un acto quirúrgico con control endoscópico, con control fluoroscópico, y a ciegas se da la utilización de procinéticos, ¿no? Y estos son pequeños calibres, ¿no? A comparación de la zona nasogástrica, que nos da de 8 a 18 French, el nasoyeyunales son de 9 a 10 French, ¿no? Por lo que son más confortables que la zona nasogástrica, ¿no? Y esto nos va a favorecer en el reflujo duodenogástrico, por ello no suele tener repercusiones clínicas. Siguiente, por favor. Bien, también vamos a tener nosotros a las ostomías. Estas ostomías se deben plantear siempre y cuando la nutrición enteral se prevea, ¿no? Que sea más de 4 semanas. Por ende, nosotros vamos a hablar de la gastrostomía y de la yeyunostomía. La gastrostomía, esta va a ser una colocación de un tubo en el estómago para la descompresión y la alimentación. Esto va a tener un abocado al exterior a través de la pared abdominal. Esta va a ser de elección para nutrientes para una nutrición de larga evolución, ¿no? Para casos de más de 6 meses, o para cuando exista una imposibilidad de colocar una sonda nasogástrica. Ahora, la colocación de esta va a ser por vía percutánea mediante un endoscopio o por control radiográfico. Nos da tres formas: por vía abierta se da la técnica de Whitsen, la técnica de Stam y la tunelizada, o también se puede dar la colocación por laparoscópico o por endoscopio. Y para la yejunostomía, esta va a ser una colocación del tubo en yeyuno para la alimentación, ¿no? Abocada al exterior a través de la pared abdominal. Esto es de elección para nutrientes transitorios, ¿no? Con pacientes con cirugías del tracto gastrointestinal superior, o para cuando exista una imposibilidad también de la colocación de la sonda nasogástrica. Ahora, esto vamos a dar nosotros en pacientes que se precise, ¿no? Una nutricional de larga evolución, que puede ser más de 6 meses, ¿no? Y acá, y además en pacientes con resecciones esofágicas, con plastias gástricas o intratorácicas. Y existen, ¿no? Las gastrectomías totales o con úlceras gástricas complicadas, con estenosis pilóricas o reflujo gastroesofágico severos, ¿no? Y la colocación se hace por medio quirúrgica, ¿no? O de Whitsen o percutánea mediante endoscopía. Siguiente, por favor. Bien, entonces nosotros acá vamos a ver, ¿no? En cuanto a la estimación del tiempo y del riesgo. La nutrición enteral, en cuanto a la estimación del tiempo, si se estima un tiempo corto plazo, menos de 4 a 6 meses, se recomienda, ¿no? La utilización de la sonda nasogástrica. Pero si esta tiende a ser a largo plazo, más de 4 a 6 meses, se recomienda la gastrostomía. Ahora, si en cuanto al riesgo de aspiración, podríamos tener, ¿no? Un caso de prepilóricas, se recomienda la sonda nasogástrica, y de pospilóricas, una sonda nasoduodenal o nasoyeyunal o la yeyunostomía. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los requerimientos, acá nosotros vamos a hablar en qué caso nos encontramos. Si es una situación ordinaria, la dieta va a ser completa, ¿no? Y hay que ver acá el estado de la función intestinal. Si el estado de la función intestinal, esa va a ser normal, nosotros vamos a dar una dieta polimérica en la cual va a ser con proteínas intactas. Si es un caso que hay presencia de insuficiencia digestiva, se le da las dietas poliméricas o dietas pépticas.
Y si en casos de una insuficiencia absortiva, se le da una dieta olimérica. Ahora, en casos de requerimiento extraordinarios, podemos dar, ¿no? En situaciones de restricción de líquidos, de electrolitos, ¿no? A lo cual a esta se le da un tipo de dieta que sería la dieta hipercalórica. Y en cuanto a situaciones que tengamos de intolerancia a fuentes calóricas, como puede ser alteraciones en la función pulmonar, acá se le da mayor concentración de lípidos, pero menor de carbohidratos, ¿no? Y en cuanto a aquellos que tengan requerimientos alterados de los aminoácidos, acá se le dan las dietas oliméricas especiales, en cual tenemos en situaciones de estrés, se le da un aumento de los aminoácidos ramificados o que tengan con función renal, al cual se le indican, ¿no? Los aminoácidos esenciales, y cuando tenga la situación de funciones hepáticas se le da un aumento de los aminoácidos ramificados, pero en una disminución de los aromáticos. Bien, acá vamos a hablar, ¿no? Los tipos de forma de administración de la alimentación. Nosotros hablamos alimentación por bolo, al cual se trata de administrar o que sea esta administración similar a la rutina alimentaria normal. Cuando hablamos de una alimentación continua, esta se usa, ¿no? Las bombas electrónicas para poder administrar pequeñas cantidades, esto por medio o a largos periodos de horas, ¿no? Y la alimentación por gravedad, no esto, ¿no? Como dice su nombre, ¿no? Se coloca una bolsa, un soporte de las intravenosas, y esta se va por medio de gotas lentas, esta va a atravesar la sonda, ¿no? Y de esta manera se le da la cantidad en un tiempo prolongado al cuanto al paciente. Bien, en cuanto a la forma poliméricas que hemos hablado en el cuadro, estos van a ser aportes de proteínas intactas, ¿no? Estas se va a dar en mezclas de nutrientes, en fórmulas macromoleculares, lo que va a implicar, ¿no? Una función digestiva conservada para su absorción. Por ende, este también, ¿no? Se da en una dieta completa en casos de que su estado de función intestinal esté normal, al cual también vamos a tener que, hablamos de unas dietas normoproteicas y las hiperproteicas. Las normoproteicas se dice que va a ser con un aporte máximo de proteínas de 18%, y con hiperproteicas el aporte nutricional va a variar entre un 18 y un 30%. En cuanto a las fórmulas peptídicas, las proteínas van a estar hidrolizadas, y parte de los lípidos, estas pueden estar en forma como triglicéridos, ¿no? De cadenas medias, y la lactosa, esta se suele sustituir por dextrinomaltosa. Y en cuanto a la fórmula elementales, las proteínas se van a presentar en forma de aminoácidos, y la parte de las grasas, estas se van a encontrar en forma de triglicéridos de cadenas medias, y la dextrina va a estar más hidrolizada que en las fórmulas anteriores. Bien, siguiente, por favor. Bien, en cuanto a este tipo de administración, nosotros vamos a ver, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar el tubo digestivo? Si va a estar normofuncional. Si va a estar normofuncional, se le da la indicación de una nutrición enteral. Y acá, ¿no? Como hemos hablado, se tiene que ver por cuánto tiempo se predispone, ¿no? Esta alimentación. Si esta va a ser una duración de más de 6 semanas y no tenemos riesgo de broncoaspiración, se le da la gastrostomía. Pero si esta alimentación va a durar más de 6 semanas y esta sí presenta riesgo de broncoaspiración, se le da ¿no? Que la gastrostomía o la yeyonostomía, ¿no? Y si en caso el tubo digestivo no va a estar normofuncionante, entonces se da la nutrición parenteral. Siguiente, eso sería en cuanto a mi parte. Vale, ok, gracias. ¿Quién continúa? Doctora, compañeros, buenas tardes. Vamos a continuar con el soporte nutricional en pacientes quirúrgicos. Vamos a ver aquí, ¿no? En la práctica quirúrgica habitualmente encontramos, ¿no? Diversas patologías que van a requerir algún tipo de apoyo, ¿no? Nutricional perioperatorio de forma rutinaria, ¿no? Y se trata de procesos en los que las características propias de la enfermedad no conllevan un importante riesgo de nutrición en el paciente. Y acá vamos a describir, ¿no? Los más comunes en la cirugía general. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver, ¿no? Una pancreatitis aguda severa.
grave, ¿no? Es que se considera, ¿no?, que va a requerir un apoyo nutricional todo paciente, ¿no?, con pancreatitis aguda cuando presenta, ¿no?, 3 o más criterios de Ramsson en las primeras 48 horas, ¿no?, de evolución. También si con menos de 3 criterios sufren, ¿no?, una insuficiencia hepática, renal, pulmonar, etcétera, ¿no? Y también si manifiestan, ¿no?, unos signos de sepsis, ¿no?, de hemorragia o shock. En los pacientes también con pancreatitis aguda grave tienen, ¿no?, un alto riesgo de desnutrición debido, por una parte, a la imposibilidad, ¿no?, de alimentos, de alimentarse, ¿no?, adecuadamente, y por otra, al desarrollo de un estado hipercatabólico, ¿no?, que deriva en pérdidas proteicas importantes. Esto también se va a someter, ¿no?, a estos pacientes a un soporte nutricional adecuado, ¿no?, que persigue, ¿no?, reducir la elevada tasa de mortalidad de los mismos, ¿no? Y se pueden conseguir 2 objetivos fundamentales, ¿no? Uno sería, ¿no?, reducir las complicaciones del ayuno prolongado, ¿no? Otro sería también colocar, ¿no?, el páncreas exocrino en una situación de reposo, ¿no? Es necesario, ¿no?, evitar el aporte de nutriciones al estómago, ya que esto estimula, ¿no?, la función pancreatítica. Por lo tanto, debe, ¿no?, emplearse el yeyuno como vía, ¿no?, de acceso. Y también vamos, ¿no?, como principios básicos de acentuación en cuanto al soporte nutricional, ¿no? Podemos destacar, ¿no?, los siguientes: el apoyo nutricional que debe instaurarse, ¿no?, de forma precoz. También inicialmente debe utilizarse, ¿no?, la vía parenteral, y cuando el paciente requiere una cirugía, es aconsejable, ¿no?, colocarle una de las sondas de yeyunostomía para la alimentación enteral, ¿no? Y se recomienda en la nutrición enteral el uso, ¿no?, de dietas elementales, pobres en grasas y con el predominio de MTC, ¿no?, que es el medium chain triglycerides, ¿no?, que son los triglicéridos de cadena media, que es una dieta, ¿no?, a base de aceites, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vamos a ver también una enfermedad inflamatoria intestinal, que es el reposo no digestivo prolongado, ¿no? No es imprescindible el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Existen, ¿no?, estudios que sugieren, ¿no?, la implicación de la malnutrición acompañada, ¿no?, de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no?, en el desarrollo de los mecanismos fisiopatológicos de la inflamación. Se ha visto, ¿no?, que un aporte nutricional adecuado en estos pacientes puede ejercer, ¿no?, efectos beneficiosos, ¿no?, en algunas de las alteraciones metabólicas y existentes, ¿no? Y por lo tanto, tener, ¿no?, por sí mismo un efecto terapéutico. Y algunos autores han descrito, ¿no?, que la inducción de remisiones de la enfermedad en relación con la administración de soporte nutricional al paciente, ¿no? Y en definitiva, el apoyo nutricional en el paciente como en la enfermedad inflamatoria intestinal solo persigue, ¿no?, mejorar su estado nutricional con el aporte, ¿no?, de nutrientes y calorías, ¿no? Y sino que puede ser utilizado también como tratamiento, ¿no?, primario del cuadro, ¿no?, de los buenos resultados. Ahora vamos a ver las pautas básicas, ¿no?, de acentuación, que la nutrición enteral es preferible, ¿no?, a la parenteral, excepto en los casos, ¿no?, en los que existe oclusión, como decir una fístula o una perforación, ¿no?, en los que está contraindicada y se debe recurrir, ¿no?, en estos casos a la NPT, ¿no?, una nutrición parenteral total. También se debe emplear, ¿no?, dietas poliméricas, ¿no?, bajas en grasas y especialmente en ácidos grasos esenciales. También, ¿no?, en la administración de nutrientes enteral y que puede realizarse, ¿no?, por vía oral o mediante una sonda nasogástrica. También debe emplearse una bomba, ¿no?, de forma que permita un aumento progresivo en la dosificación, ¿no?, como 25 ml por hora las primeras 8 horas, otros 50 ml por hora, ¿no?, en unas 6 a 16 horas, y de 75 mililitros, ¿no?, por hora de las 16 a las 24 horas siguientes hasta alcanzar, ¿no?, una dosificación final. Y es aconsejable el aporte, ¿no?, del hierro, ¿no?, y el ácido fólico, la vitamina C, la vitamina B12, la vitamina D y los betacarotenos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora acá también vamos a ver, ¿no?, las fístulas intestinales, que las fístulas intestinales enterocutáneas puede tener, ¿no?, diversos etiologías, ¿no? Entre las frecuentes se encuentran, ¿no?, la iatrogenia, ¿no?, o una complicación quirúrgica de una anastomosis intestinal. Es preciso, ¿no?, realizar un diagnóstico precoz, tanto en su existencia como en la localización de la misma, ¿no? Cuando más alta es la fístula, mayor
débito suele tener, ¿no?, el drenaje mayor y un riesgo de desnutrición presente en el paciente. También, ¿no?, la existencia de los procesos obstructivos distales, ¿no?, también a los abscesos intraabdominales asociados, ¿no?, a restos tumorales, hacen, ¿no?, aconsejable recurrir a una intervención quirúrgica temprana. Ahora, vamos a ver, ¿no?, el soporte nutricional en estos pacientes persigue, ¿no?, aumentar la supervivencia del enfermo, mejorar, ¿no?, la cicatrización de los tejidos y reducir, ¿no?, la incidencia de las infecciones asociadas. También vamos a ver la elevación, ¿no?, de la vía de la administración, ¿no?, que va a depender de la altura a la que se encuentra, ¿no?, una fístula o en el tubo digestivo, así como del débito de la misma, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, ahí las fístulas gastroduodenales, que son las fístulas altas, se puede, ¿no?, administrar nutrición enteral, ¿no?, si el resto del intestino se mantiene, ¿no?, funcionante. Y se emplea una sonda, ¿no?, nasoyeyunal, ¿no?, o una sonda de yeyunostomía, ¿no?, y se pueden utilizar dietas poliméricas, ¿no? En las fístulas yeyunales requieren, ¿no?, una nutrición parenteral. En las fístulas ileales sí son, ¿no?, de bajo débito y pueden utilizarse, ¿no?, dietas enterales, elementales enriquecidas con glutamina o pobres en grasa, ¿no?, a través del SNG, ¿no? Y vamos a ver las fístulas cólicas, ¿no?, que pueden, ¿no?, emplearse en dietas similares, ¿no?, en las que las fístulas ileales o una dieta oral baja en residuos, ¿no? Y el cierre espontáneo, ¿no?, de una fístula con la ayuda de una nutrición artificial, ¿no? Y suele requerirse como un mínimo de 4 semanas. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver un síndrome, ¿no?, de intestino corto, donde se caracteriza, ¿no?, por la pérdida anatómica funcional, ¿no?, de una gran parte del intestino delgado y conlleva, ¿no?, a la incapacidad para absorber, ¿no?, numerosos nutrientes, así como importantes trastornos hidroelectrolíticos, ¿no?, y una diarrea de difícil control. Es preciso iniciar, ¿no?, la NPT, ¿no?, de forma precoz tras la reposición de los desequilibrios electrolíticos y el uso, ¿no?, prolongado de la nutrición parenteral. Ocasiona, ¿no?, una hipoplasia, ¿no?, en la mucosa intestinal y se debe comenzar, ¿no?, a las 3 semanas del posoperatorio una adaptación, ¿no?, de las vellosidades intestinales mediante una nutrición enteral. Y se inicia, ¿no?, bajo un débito de 15 mililitros por hora con una sonda nasogástrica colocado en el fundus, ¿no? Ahora también vamos a ver, ¿no?, la alimentación que debe contener, ¿no?, los hidratos de carbono, que son especialmente, ¿no?, disacáridos, que poseen, ¿no?, un importante efecto, ¿no?, trófico, y la lactosa debe estar excluida, ¿no?, de la dieta. Ahora también vamos a ver las proteínas, ¿no?, que se administran también proteínas, que se debe comenzar, ¿no?, con dietas peptídicas, ¿no?, debido a la limitación de la capacidad de absorción de nutrientes que tienen, ¿no?, estos pacientes. Y posteriormente se pueden pasar, ¿no?, una administración de proteínas completas. También se deben utilizar grasas, ¿no? El aporte debe ser muy reducido, especialmente de triglicéridos de cadena larga, y se pueden, ¿no?, administrar triglicéridos de cadena corta, que pueden absorber con mayor facilidad y favorecen, ¿no?, el crecimiento de la mucosa intestinal. Vamos a ver también ahí la pectina, disculpe, y favorece, ¿no?, un crecimiento en la longitud, ¿no?, del intestino, así como una profundización, ¿no?, en las criptas, permitiendo de esta forma un enlazamiento, ¿no?, en el tránsito intestinal. Ahora también la glutamina, ¿no?, que reduce, ¿no?, la atrofia intestinal. Y la nutrición oral es factible, ¿no?, cuando queda una longitud intestinal, ¿no?, entre los 90 a los 120 centímetros de longitud. Siguiente, por favor. Y por último, ¿no?, vamos a ver una patología, ¿no?, neoplásica digestiva, ¿no?, que existen una serie de principios básicos comunes, ¿no?, aplicables a las distintas patologías, ¿no?, como oncológicas más frecuentes, ¿no?, que es la esofágica, la gástrica y la colónica, ¿no? Se manifiestan, ¿no?, con pérdida progresiva de peso y caquexia, ¿no? Solo los pacientes con desnutrición severa se benefician, ¿no?, del apoyo nutricional preoperatorio. Y la nutrición artificial también es preoperatoria cuando se considera, ¿no?, una indicada, ¿no?, debe tener una duración de al menos unos 7 días. Y en los pacientes oncológicos se tiene, ¿no?, con más facilidad, ¿no?, una mejora en su estado inmunológico con una nutrición, ¿no?, artificial, que una mejoría en su situación nutricional, ¿no? También es aconsejable reducir, ¿no?, el aporte de la glucosa y aumentar el aumento, ¿no?,
de grasa, ¿no? Con ello se consigue, ¿no? El mejor estado nutricional y sin favorecer el crecimiento del tumor. También vamos a ver, ¿no? Las dietas con aminoácidos, ¿no? Enriquecidos, ¿no? Con la arginina, inhiben, ¿no? El crecimiento tumoral y estimulan también, ¿no? La respuesta inmunitaria del paciente. Ahora, vamos a ver también las normas generales, ¿no? De acentuación. En los pacientes con posibilidades de alimentación por la boca se empleará, ¿no? La vía oral con una alimentación mixta y una dieta, una dieta de cocina más suplementaria, ¿no? Con dietéticos, ¿no? Y durante la intervención quirúrgica es aconsejable, ¿no? La colocación de una sonda nasodenal y un catéter, ¿no? De una semilla, que permiten, ¿no? La nutrición enteral precoz desde las primeras 24 horas de postoperatorio. También, ¿no? La dosificación de alimentos que debe tener, ¿no? Un incremento progresivo en las primeras 8 horas, son, ¿no? De 25 ml por hora, y entre las 8 y las 16 horas, unos 50 ml por hora, y entre las 16 y a las 24, unos 35 mililitros por hora, ¿no? Y el incremento puede seguir, ¿no? Posteriormente hasta alcanzar un aporte calórico de 35 kilocalorías por peso ideal. Eso sería todo, doctorita. Muchas gracias. Ok, gracias. Su compañero no está, ¿no? Bueno, entonces concluiremos con los tres, ¿ya? ¿Alguna pregunta para sus compañeros? ¿Una pregunta? Ok. ¿Qué hay de los requerimientos proteicos? ¿Hay algún cambio en los pacientes que van a operarse o que tienen alguna complicación quirúrgica? Según lo que han expuesto. ¿Alguno de los tres va a responder? Doctora, según lo que yo he entendido, era de que en pacientes que tengan, mm, bueno, alteraciones en cuanto a la función intestinal, a estos, depende, ¿no? En cómo se encuentre la función intestinal, se da la administración de las proteínas. A algunos se les da las proteínas intactas como tal, a otros se les da a las proteínas hidrolizadas o a otros que se llega a complicar la función intestinal, se les da la administración en forma de aminoácidos, doctora. Claro, depende mucho de la integridad del intestino, ¿no? Sí, es correcto. Ok, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, para ya terminar el tema de la exposición. Ok, listo. Entonces, vamos a pasar a la teórica, ¿ya? Vamos a hacer lo que es soporte nutricional en el paciente crítico. En un segundo voy a compartir pantalla.